Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. En el año 2017 irrumpió en las salas de cine lo que hasta día de hoy es la película de terror más taquillera de la historia, que no es otra que It, o conocida en español, Eso. Y es que cautivó a todos los críticos y al público en general por ser una adaptación que se ceñía como anillo al dedo de la novela que publicó Stephen King en 1986 y que luego en 1990 se adaptaría como miniserie. En septiembre de 2019, dentro de muy poco, llegará la secuela que pondrá el broche de oro final a esta nueva adaptación de It y que, por lo que parece, al propio Stephen King le ha encantado. La novela It es un libro de 1500 páginas que aborda todas las obsesiones del propio Stephen King, y en el presente videoreportaje quiero ahondar en el germen que inició la creación de esa novela, tal y como hice hace unas semanas con Pet Sematary o Cementerio de Animales, la cual podéis ver si hacéis clic ahí en la esquina de la pantalla, pero no ahora, al menos esperaros al final de este vídeo. Por si os estáis preguntando si en este videoreportaje va a tener spoilers tanto de la novela como de las películas de It, podéis estar todos tranquilos, ya que solamente voy a hablar de esas historias reales que se entrecruzaron en la mente de Stephen King para escribir la novela norteamericana de terror por excelencia, que no es otra que It. SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. La novela It fue publicada en 1986, pero como suele pasar con las novelas de Stephen King, la idea de escribir sobre It se le ocurrió 10 años antes cuando vivía en Boulder, Colorado. Esto es lo que les sucedió. Según cuenta el propio Stephen King en su página web, cierto día cuando volvía de una pizzería con su familia, su flamante coche AMC Matador les dejó tirados en medio de la calle central del pueblo de Boulder. Literalmente el coche estaba en un charco negro al perder todo su aceite. A los 2 días del percance, el concesionario les llamó de que ya tenían arreglado el coche y de que podían ir a recogerlo. Stephen King vivía a 3 millas del concesionario, que son casi 5 kilómetros de distancia. Estuvo pensando en si coger un taxi para ir a recoger el coche, pero finalmente decidió dar un paseo, por un camino estrecho y sin luces que le conduciría hasta las afueras de Boulder, a un polígono industrial donde solo se encontraba el concesionario de AMC. Y ahora poneros en situación. Él estaba completamente solo por el camino, estaba atardeciendo y tras un cuarto de milla recorrida se encuentra con un viejo puente de madera jorobado y bastante pintoresco que servía para cruzar un pequeño arroyo. En aquel momento él llevaba puestas unas botas de cowboy y sus pisadas en aquel viejo puente de madera sonaban como un reloj hueco. Fue ahí donde le vino a la cabeza un cuento popular llamado Las 3 cabras Billy. Este es un cuento de origen noruego en el que se narra cómo 3 cabras que son hermanas quieren cruzar un puente porque en la zona en la que vivían se estaba quedando sin pastos para poder comer y tenían que cruzar a la otra parte del río para poder llegar a una granja en las colinas donde había suficientes provisiones de comida. Pero la única manera de llegar era cruzando un puente, pero ahí vivía un troll debajo y se comía a todos los que osaban cruzar ese puente. Así que primero pasó la cabra más pequeña. Cuando le salió el troll le dijo que sus hermanos eran mayores y tenían más carne, así que logró el indulto del troll. Después pasó la cabra mediana y la cabra le dijo al troll que su hermano mayor era aún más grande y más sabroso, así que también consigue cruzar el puente. Y al final llega la cabra más grande. El troll se lanza sobre la cabra, pero ésta tenía los cuernos y la fuerza suficiente como para cornear al troll y lanzarlo al río. Desde entonces el troll desapareció y las cabras pudieron cruzar el puente siempre que quisieron y sin peligro alguno. Es una pequeña historia que refleja cómo cuando nos enfrentamos a nuestros pequeños miedos somos capaces de vencerlos y hacerlos desaparecer. Pasaron los años y esa idea del puente y la criatura que hay debajo quedó ahí latente en la mente de Stephen King. Entonces recordó otro lugar donde había vivido, una ciudad llamada Bangor.
que está dividida a la mitad por el curso del río Penobscot y por otro río más pequeño llamado Kentucky. Y ahí pensó, ¿y si el puente donde se guarece el troll es la ciudad entera, con sus canales de agua, túneles y alcantarillas? Todo esto lo conectó con otros recuerdos de cuando vivió en Stratford, Connecticut. La biblioteca de este pueblo unía la parte adulta con la de los niños por un corredor que asimiló como el puente por donde cruzaban las cabras, en el que un niño se arriesgaba a ser cogido si quería pasar a la zona adulta. Y justo ahí, en el verano de 1981, es cuando Stephen King se puso a escribir en su propio troll debajo del puente, un troll que se acabaría convirtiendo posteriormente en It. En unas declaraciones posteriores dadas en noviembre de 2013 a un club de fans en Hamburgo, mencionó que quería que It aglutinara todos los terrores posibles, que It fuera algo horrible, desagradable y grosero que provocara escalofríos nada más verlo, y a los niños lo que más confianza y a su vez miedo les da es precisamente los payasos, y es así como nació el famoso Pennywise. Además, el propio Stephen King recuerda que con 12 años, cuando le llevaban al circo, recordaba a los payasos como seres pintados de un blanco muerto con la boca llena de sangre. Y sí, al que estáis viendo ahora en pantalla es el payaso Pogo, que resultó ser uno de los asesinos en serie de niños y adolescentes más macabros de la historia de los Estados Unidos, llamado John Wayne Gacy, que actuó entre los años 1972 hasta el año 1978, que acabó con la vida de 33 niños y adolescentes, cuya confianza se ganaba en las fiestas donde actuaba como el payaso Pogo y luego les ofrecía trabajos para ganarse algún dinero. Así lograba atraerlos hacia su casa. A los meses de aparecer el payaso Pogo para animar las fiestas de los niños, empezaron a desaparecer personas que no tenían problemas con nadie, ante la agonía de sus seres queridos de no saber absolutamente nada de ellos. Eso, si os dais cuenta, lo refleja a la perfección la novela It. Cuando se descubrieron las atrocidades de John Wayne Gacy, quienes lo conocían no se lo podían creer. Fue condenado y sentenciado a muerte por inyección letal, y ni en el momento de su ejecución mostró arrepentimiento alguno. Él afirmó que parte de los cuerpos de los que había asesinado estaban enterrados en el sótano de su casa, el resto los había tirado en el río. De nuevo, tenemos a la corriente del río que se lleva las cosas sin dejar rastro. Cambiando de tema, en 1981, un investigador especializado en criptozoología llamado Loren Coleman publicó un libro descatalogado ya, llamado América Misteriosa, en el que recoge cómo años atrás, entre otras cosas, un fenómeno que se inició en los bosques de Pensilvania en 1960 se acabó extendiendo por todos los pueblos de los Estados Unidos rodeados de profundas arboledas. Y es que cuando los niños volvían a casa de jugar con sus amigos en remotos pueblos, ellos decían ver una figura de rostro extraño y pálido que les sonreía detrás de los árboles. Los niños afirmaban ver payasos. Lo más extraño es que muchos niños denunciaban la misma figura aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia. No se sabe si en realidad eran psicópatas de verdad vestidos de payaso para ganarse la confianza de los niños e intentar secuestrarlos para meter miedo nada más, o en realidad era una especie de histeria colectiva que podía transmitirse por los noticieros en periódicos o en radio debido al miedo atávico que todos llevamos dentro, de los que se cubren su rostro para no ser reconocidos. Pero, ¿y si todo esto era una manera de reflejar esos daimones que muchos dicen ver en los bosques, que son seres oscuros y alargados, pero que la mente de los niños lo transforma en payasos? Hoy en día, a eso que me refiero, lo conocemos como Slenderman, un simple mito de Internet. Pero Stephen King ya había hablado de ello muchos años antes de que naciera ese creepypasta en Internet, en otra novela que se llama El juego de Geralt y de la cual hablo en
este vídeo del origen de Slenderman, el cual podéis acceder si hacéis clic en la esquina de la pantalla. Y estoy seguro de que Stephen King tenía que estar al tanto de todo esto que mencionaba Loren Coleman para dar la forma definitiva a Pennywise. Pero It también recoge esos lugares malditos que están por todos los bosques de los Estados Unidos, cuyas leyendas han llegado hasta nuestros días desde la época colonial. Y es que la historia fundacional de Derry, donde todos los fundadores que firmaron el manifiesto desaparecen sin dejar rastro, me recuerda mucho a la leyenda de la colonia de Roanoke. Ya sabéis, la primera colonia que se funda en Norteamérica y cuyas personas desaparecen sin dejar rastro, pero no solo las personas, también las edificaciones donde vivían. Y en el lugar donde desaparecieron solo se encontró un tronco tallado con la palabra Croatoan. De esta leyenda también hablo largo y tendido en este vídeo que os aparecerá si hacéis clic en la esquina de la pantalla. Y como hemos visto anteriormente, el verdadero germen de It fue la historia de las tres cabras y el pueblo de Bangor atravesado por sus canales de agua. Y es que Bangor, que como veis es un pueblo real cuyas calles podemos recorrer a través de Google Earth, tiene muchas similitudes con el pueblo ficticio de Derry. Por ejemplo, la banda de Bradley. En la novela fue una banda de gángsters que murió tiroteada en el centro de la ciudad por varios ciudadanos de Derry, justo cuando It despierta en 1924. Esta historia está basada en un terrible suceso que aconteció en la calle central de Bangor en el otoño de 1937. Años antes, en 1934, Al Brady se convirtió en el hombre más buscado de los Estados Unidos. Este hombre y su grupo de pandilleros cometieron en total más de 200 robos, asaltos con violencia y 4 asesinatos. Los habían cogido, pero lograron escapar de prisión y decidieron refugiarse en Bangor, porque al ser otoño era temporada de caza y pensaron que no llamarían la atención con sus armas. La banda de Brady comenzó a desatar las sospechas con la compra de pistolas. Tanto es así que cierto día el FBI y la policía estatal se colocaron en techos y ventanas de la calle central de Bangor, aparte de varios agentes de paisano, esperando a que apareciera la banda de Brady. Cuando ésta apareció y entró en una tienda para preguntar si cierta pistola había llegado, quisieron detenerlos, pero se desencadenó un tiroteo por toda la calle que duró hasta 4 minutos, que acabó con la muerte en medio de la calle de Brady y sus secuaces. Otro hecho luctuoso en la novela de It es el asalto homófobo que sufre Adrian Mellon y que acaba con It llevándoselo por el río, tras haber sido tirado desde un puente. Esta historia está casi calcada sobre la muerte de Charlie Howard en Bangor en 1984. Charlie era homosexual. Sus asesinos lo habían visto salir del único bar gay del pueblo acompañado por su pareja y decidieron ir a por él. Le habían dado una paliza en un puente que cruzaba el río Kentucky y pese a las súplicas de Charlie, lo lanzaron malherido al río. La corriente se lo llevó y a sus 23 años de edad acabó muriendo. Los asesinos de Charlie no habían cumplido la mayoría de edad, así que la condena más dura que uno de ellos recibió fue la de 22 meses de prisión. Este hecho sí que marcaría a Stephen King, ya que él hacía 3 años que se había mudado a la ciudad de Bangor a vivir junto a su familia y vivió toda la actualidad de este suceso, y es que quizás la chispa que dio la forma final a la novela It fue precisamente este luctuoso suceso. Así que ya veis, It no solo trata del miedo a los payasos, es bastante injusto quedarse solo con eso. Este libro en realidad refleja el sufrimiento del acoso escolar, de la intolerancia, de la marginación, de la indiferencia de la sociedad ante los problemas que tienen todas las personas que los rodean, del miedo a crecer, de los traumas infantiles que nos persiguen desde niños hasta la edad adulta, en definitiva, de todos esos miedos que tenemos que deben ser superados y vencidos con la confianza en uno mismo y sobre todo con los lazos de amistad. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.